En los días en que Israel aún temblaba bajo la sombra de sus enemigos, un hombre caminaba por los desiertos con el destino de una nación sobre sus hombros. Su nombre era David. No llevaba corona, aunque había sido ungido. No ocupaba palacio, aunque Dios lo había escogido. No tenía trono, aunque el futuro de Israel descansaba en su obediencia. Detrás de él venía Saúl, el rey que una vez fue admirado por el pueblo, pero que ahora era consumido por los celos, el miedo y la obsesión. David no huía porque fuera cobarde, huía porque entendía que hay batallas que se ganan no levantando la espada, sino guardando el corazón delante de Dios. La noticia llegó como un grito atravesando los valles. Los filisteos estaban atacando Keila y saqueando sus eras. La ciudad estaba en peligro, sus familias expuestas, su cosecha amenazada. David, aunque perseguido, no pensó primero en su propia seguridad. Antes de mover a sus hombres, consultó al Señor. Preguntó si debía ir, y Dios le respondió que fuera y salvara a Keila. Sus hombres tuvieron miedo, porque ya vivían bajo amenaza. Entrar en guerra contra los filisteos parecía aumentar el peligro. Pero David volvió a consultar a Dios, y el Señor confirmó su palabra. Entonces David marchó, no guiado por la imprudencia, sino por obediencia. David descendió sobre los filisteos como un pastor que no abandona a sus ovejas. El choque fue feroz. Las espadas brillaron bajo el sol, el polvo cubrió los rostros y los gritos de batalla resonaron entre los muros de Keila. Pero Dios entregó la victoria en manos de David. La ciudad fue liberada, el pueblo respiró, y por un momento pareció que la justicia había vencido. Sin embargo, mientras David salvaba a otros, Saúl escuchó la noticia y vio una oportunidad. Pensó que David estaba encerrado en una ciudad con puertas y cerrojos. Para Saúl, la victoria de David era una trampa. Para Dios, era solo otro escenario donde mostraría su cuidado. Cuando David supo que Saúl venía contra Keila, no se dejó dominar por el orgullo. Pudo haber dicho, yo salvé esta ciudad, ellos me protegerán. Pero David conocía la fragilidad del corazón humano. Consultó de nuevo al Señor y preguntó si los habitantes de Keila lo entregarían. La respuesta fue dura, sí, lo entregarían. Entonces David salió con sus 600 hombres y escapó antes de que Saúl llegara. A veces, obedecer a Dios no significa quedarse para recibir gratitud, sino salir en silencio para preservar la vida de otros. David salvó Keila y luego se fue sin exigir reconocimiento. Desde entonces, David habitó en fortalezas del desierto, en montes áridos y lugares escondidos. Día tras día, Saúl lo buscaba, pero la Escritura declara una verdad poderosa: Dios no lo entregó en sus manos. Esa frase es como un muro invisible levantado por el cielo. Saúl tenía ejército, autoridad, espías y recursos. David tenía cuevas, polvo, cansancio y promesas. Pero una promesa de Dios pesa más que todos los ejércitos de la tierra. El desierto no era el final de David, era el taller donde Dios formaba el carácter de un rey. En medio de aquella persecución, Jonatán, hijo de Saúl, salió al encuentro de David en Ores. Fue una visita breve, pero llena de eternidad. Jonatán no llegó con un ejército, ni con una estrategia perfecta, ni con una salida política. Llegó con algo más profundo: fortaleció la mano de David en Dios. Le recordó que no debía temer, que Saúl no lograría destruirlo, y que David llegaría a ser rey. En una temporada de soledad, Dios envió amistad. En una hora de desgaste, Dios envió una palabra. Hay personas que no pueden cambiar nuestra circunstancia, pero sí pueden recordarnos quién sostiene nuestra vida. Pero la traición también caminaba por aquellos montes. Los ifeos fueron a Saúl y le revelaron dónde se escondía David. Le ofrecieron información, rutas y vigilancia. Saúl, cegado por su obsesión, bendijo a quienes alimentaban su persecución. Así comenzó una cacería desesperada. David bajó al desierto de Maón, y Saúl lo siguió con determinación. La tensión creció hasta volverse insoportable. En una montaña estaba David, en la otra, Saúl. Los hombres del rey rodeaban la zona. Parecía que el cerco se cerraba, que la promesa estaba a punto de caer en manos del enemigo. Entonces, cuando todo parecía perdido, llegó un mensajero a Saúl con una noticia urgente: los filisteos habían invadido la tierra. Saúl tuvo que abandonar la persecución y retirarse. David fue librado en el último momento. Aquel lugar quedó marcado como la roca de la separación, el sitio donde Dios abrió distancia entre el perseguidor y el perseguido. Para David, no fue suerte, fue providencia. Para sus hombres, no fue casualidad, fue la mano invisible del Señor. Cuando Dios ha determinado guardar a alguien, incluso las noticias inesperadas se convierten en instrumentos de salvación. Después de aquel escape, David subió a los lugares fuertes de Engadi. Allí, entre riscos,
cuevas y fuentes escondidas en medio del desierto, encontró refugio. Pero Saúl no se rindió. Cuando terminó de enfrentar a los filisteos, tomó 3000 hombres escogidos y volvió a buscar a David. La escena parecía desproporcionada, un rey con 3000 soldados contra un fugitivo escondido entre cuevas. Sin embargo, la historia de Dios nunca se mide por números. El cielo no necesita mayoría para cumplir su voluntad. Una cueva puede convertirse en sala del trono cuando Dios está enseñando justicia. Entonces ocurrió lo impensable. Saúl entró solo en una cueva para atender una necesidad personal, sin saber que en lo más profundo estaban David y sus hombres. El perseguidor entró en la sombra del perseguido. Los hombres de David susurraron: «Este es el día del que te habló el Señor». Para ellos, la oportunidad era clara, un solo golpe y terminaría la huida. David se acercó en silencio. La respiración de sus hombres se detuvo. La espada estaba cerca. La historia parecía pedir sangre. Pero David no tomó la vida de Saúl. Solo cortó un pedazo del manto del rey. Aún ese pequeño acto hirió la conciencia de David. Su corazón se turbó por haber cortado el manto del ungido del Señor. Entonces habló a sus hombres y les impidió atacar a Saúl. David entendía algo que muchos olvidan cuando sufren injusticia, que tener oportunidad no siempre significa tener autorización. La venganza puede parecer justa cuando el dolor grita, pero el siervo de Dios no vive por impulsos, sino por reverencia. David no defendió la maldad de Saúl, defendió el principio de que Dios es juez, y que nadie debe tomar el lugar del Señor. Cuando Saúl salió de la cueva, David también salió detrás de él y clamó: «Mi señor el rey». Luego se inclinó rostro en tierra. Aquella imagen es poderosa. El inocente se humilla ante quien lo persigue, no por debilidad, sino por confianza en Dios. David mostró el pedazo del manto y declaró que pudo haber matado a Saúl, pero no lo hizo. Le pidió que viera la verdad. No había rebelión en su mano, no había maldad en su corazón. David entregó su causa al Señor y dijo, en esencia, que Dios juzgaría entre ambos. Su defensa no fue una lanza, fue una conciencia limpia. Las palabras de David quebraron por un momento el corazón endurecido de Saúl. El rey levantó la voz y lloró. Reconoció que David era más justo que él, porque había devuelto bien por mal. Admitió que David llegaría a reinar y le pidió que no destruyera a su descendencia cuando fuera rey. David juró, y Saúl volvió a su casa. Pero David no regresó al palacio, volvió a la fortaleza. El perdón no siempre elimina la prudencia. La reconciliación verbal de Saúl no borraba años de persecución. David honró, perdonó y confió, pero también permaneció vigilante. La historia de David nos enseña que el creyente puede estar en el centro de la voluntad de Dios y aún así caminar por desiertos, cuevas y persecuciones. David no fue protegido de toda dificultad, pero sí fue guardado dentro de la dificultad. Consultó al Señor antes de actuar, sirvió incluso cuando era vulnerable, perdonó cuando tuvo poder para vengarse y esperó el tiempo de Dios cuando pudo adelantarlo con sus propias manos. Esa es una fe madura, no la que exige caminos fáciles, sino la que se mantiene fiel cuando el camino parece injusto. Para los creyentes de hoy, David nos recuerda que no toda oportunidad viene de Dios, que no toda victoria se alcanza destruyendo al enemigo, y que una conciencia limpia vale más que una venganza exitosa. Si estás en una temporada de persecución, incomprensión o espera, recuerda esto: Saúl puede buscarte día tras día, pero no puede tocar lo que Dios ha decidido guardar. El desierto no cancela la promesa. La cueva no apaga el llamado. Y cuando Dios está formando un corazón conforme al suyo, incluso la espera se convierte en preparación para el reino.